del mediodía con 36 minutos. Jorge Turpo en Arequipa, Joana Castro en Lima los están acompañando en la rotativa del aire. Tema pendiente que lo habíamos anunciado al iniciar el programa, y es que estudiantes universitarios podrán realizar prácticas profesionales en el Congreso de la República. Conversamos de este tema con el congresista Hernando Guerra García, que es parlamentario de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, donde justamente se ha dicho que se va a promover a nuevos profesionales especialistas en Derecho Parlamentario. Congresista, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Congresista, el hecho de que se pueda promover nuevos profesionales especialistas en Derecho Parlamentario y que además tenemos entendido ha tenido una votación favorable en su mayoría, ¿significaría que esto podría ser a partir de cuándo, qué cantidad de profesionales y sobre todo si es algo que se requiere en estos momentos en el Congreso de la República? A ver, en los congresos de todo el mundo siempre hay practicantes que van viendo cómo trabaja una institución. La institución del Congreso es una institución que tiene varias particularidades. El derecho parlamentario, por ejemplo, es algo que no se enseña en muchas facultades, hay muy pocos cursos. La hermenéutica o la práctica procesal del Congreso es también difícil de aprender. Entonces lo que sucede, por ejemplo, a los mismos congresistas cuando entramos, tenemos que apoyarnos en asesores, en técnicos, pero estos técnicos, estos asesores tienen un número limitado, es decir, muchos de ellos, y conversaba yo con quienes han sido oficiales mayores del Congreso, ya comienzan a entrar en una edad en la que se van a jubilar y no hay pues como una escuela donde puedan aprender. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes para haber aprobado esta iniciativa, el lograr que pueda haber esta formación que es muy especializada y que es muy difícil que se pueda encontrar en otras instituciones, en instituciones académicas, ¿no? Lo segundo es que en realidad el Estado... ¿Aló? No, sí, continúa con el segundo punto. Lo segundo es que el Estado en todos sus niveles tiene prácticas profesionales. Existen en los ministerios, en todo el Ejecutivo, en el Banco Central de Reserva, en Defensoría, y el Congreso había dejado de tener esas prácticas y lo que se busca es volver a esto, ¿no? Sí, congresista Guerra, ¿hasta qué punto se puede replicar, digamos, lo que ocurre en instituciones como el Banco Central de Reserva, donde tienen una escuela y se prioriza la meritocracia? Y sabemos el prestigio y continuidad que ha tenido el BCR. ¿El Congreso podría replicar parte de ese programa de escuela de formación para que luego no se diga pues que ingresan ahí a hacer prácticas profesionales, digamos, alumnos recomendados por congresistas y demás? ¿Cómo va a ser el proceso de selección y tratar de replicar esos modelos exitosos que ya lo tenemos en el sector público como en el BCR? Sí, es muy importante lo que usted señala porque efectivamente, ¿no? Esto puede dar lugar a suspicacias cuando además vemos, ¿no? Estas prácticas que lamentablemente van contra la ética y en muchos casos también contra las leyes de practicantes que recortan sueldos o que buscan poner a personas vinculadas directamente, familiares. Lo que la propuesta dice es que esto se debe de reglamentar y para reglamentarlo esto lo va a hacer la mesa directiva del Congreso. Se han señalado unos principios, por ejemplo, el principio de meritocracia que usted ha mencionado, el principio de que existe un examen de ingreso para de alguna manera copiar fórmulas exitosas, ¿no? Lo que se llama el benchmarking, copiar lo bueno, como por ejemplo el Banco Central de Reserva. Hay que señalar que el Congreso, los funcionarios del Congreso en general, los funcionarios de carrera, son funcionarios que saben bastante, son funcionarios muy correctos, son gente a la que yo aprecio mucho. La semana pasada tuvimos un seminario con 8 oficiales mayores. Los oficiales mayores quizás son de las instituciones más antiguas que tenemos en el Perú, pero también hay relatores, secretarios técnicos. Congresista, pero esto hay que, no se está aprendiendo, hay ¿no? que ser claro, Sí. y usted lo acaba de decir, ¿no? La imagen del Congreso, cómo está dañado el Congreso en estos momentos, la cantidad que van apareciendo, y ya escuchamos por ahí que todavía falta una larga fila de los denominados mochasueldo. Con este
respaldo, entre comillas, con esta información que se tiene del Congreso, se pueden garantizar los derechos laborales de estas personas que todavía están en los últimos ciclos o que quieren empezar a trabajar y que va a ser justamente el Congreso o sería el Congreso el lugar que los albergue? ¿Se puede garantizar todo esto para ellos? A ver, yo creo que hay que diferenciar el Congreso institución de congresistas y lamentablemente en muchos casos se generaliza, ¿no? Entonces se dice el Congreso. No, el Congreso está compuesto por 130 congresistas, de los cuales hay 7, 8 casos de estos lamentables, denunciables, pero el Congreso de la República es una institución y es una de las bases de la democracia en el Perú. Tenemos 3 poderes, uno de ellos es el Congreso de la República, que debería tener un proceso correcto, como es correcto el proceso del servicio parlamentario, por eso que lo pongo como ejemplo. Que no exista popularidad, que el Congreso esté desacreditado, es cierto. ¿Y cuándo definiría el Congreso de la República, por ejemplo, el número de practicantes, la remuneración, si es que la van a tener, las horas que van a estar en el Parlamento de la República? ¿Se ha considerado eso? Pero por supuesto, a ver, el Congreso de la República tiene esa autonomía para definirlo y lo va a hacer con la mesa directiva. Pero el Congreso de la República no solamente regula eso, regula también otras entidades del Estado. Es decir, si vamos a pasar a cuestionar todo lo que haga el Congreso de la República, mejor lo cerramos. Hay mucha gente que quisiera que se cierre. Malo, a veces decepcionante, con falta de nivel, es un Congreso, y fue un Congreso elegido por los ciudadanos. El día que no tenemos Congreso, ese día tenemos una dictadura. Y ahora que están hablando de darle oportunidad a los universitarios, bueno, en algún momento este Congreso, digamos que se dio todo este retroceso en el tema de la SUNEDU y eso, esas reconsideraciones se podrán tomar de cómo fortalecer nuevamente o seguir con ese proceso de dar calidad a la educación universitaria. Bueno, la pregunta que usted me hace es una pregunta con afirmación. Yo no considero que lo de SUNEDU sea un retroceso. Yo creo que lo de SUNEDU es tener un consejo directivo más amplio que incorpore universidades públicas a universidades privadas, como es en otras partes del mundo. Acá nos han hecho creer que el único modelo de SUNEDU es este. Y si uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos son las mismas universidades las que se regulan. Igual es en Inglaterra, en Francia lo nombra el Congreso. Sí, pero hemos tenido la mala experiencia de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Eso también es una realidad. Es relativo. Yo creo que la Asamblea Nacional de Rectores tuvo algunas cosas positivas y mucha gente cuando salió SUNEDU defendía más bien la Asamblea Nacional de Rectores y no defendían SUNEDU. A mí SUNEDU me parece una institución valorable que se tiene que proteger, pero lo único que se ha hecho es evitar que el Consejo Directivo dependa solamente directamente del Poder Ejecutivo y que se amplíe. Y volviendo al tema de las prácticas o esta posibilidad de las prácticas que tendrían los universitarios, ¿tendría esto una remuneración de cuánto? ¿También se ha evaluado o va a depender y va a quedar netamente en las manos de la mesa del Congreso de la República? Se ha señalado que el mínimo debería ser la remuneración mínima vital, es decir, debería calcularse a partir de ella. Normalmente los practicantes no es que ganen mucho, ¿no? Los practicantes bordean esas remuneraciones mínimas, en otras instituciones ganan más, pero no debería ser algo ni que lo definan los congresistas, sino la mesa directiva, y 2, el proceso de selección debería ser un proceso de selección abierto, con meritocracia, y eso es lo que han visto todas las bancadas que han apoyado este proyecto. Esto no solamente lo ha visto una sola bancada. Y en todo caso, digamos que la línea o aspiración es que estos estudiantes se conviertan quizá en futuros congresistas. No queremos cerrarle la puerta a un estudiante, nos parece bien, pero ¿cuál es el objetivo también? Porque usted ha dicho, el derecho parlamentario no se enseña en las universidades. Es por eso que los estaríamos trayendo, les daríamos esa posibilidad aquí en el Parlamento. Y yo creo que hay dos caminos diferentes. Recordemos que hay un parlamento joven desde hace muchísimos años en nuestro país. Entonces, aquel joven que tiene aspiraciones a buscar entrar en política puede entrenarse, puede postular y puede buscar caminar por el lado del parlamento joven. Este es un tema más bien de reforzar a aquellos que quieran hacer carrera en el servicio parlamentario, ¿no? Y comenzar practicando, luego aspirar a tener una posición que además es una posición, como repito, muy profesional. Yo tengo el mayor de los respetos
por oficiales mayores, secretarios técnicos, relatores, secretarios, ayudantes, asesores, que son parte del staff que no necesariamente depende del congresista. Pueden en algún caso trabajar con el despacho del congresista, pero trabajan en las comisiones y trabajan en otras áreas del Parlamento, como es oficialía mayor, por ejemplo, ¿no? Sí. Congresista, sería bueno que en este reglamento se incluya de que, digamos, sea descentralizadas esas prácticas, ¿no? De que puedan acceder estudiantes de todas las universidades del país, y eso tendrían que ir acompañado, digamos, con un sueldo mínimo. Creo que no les alcanzaría ni siquiera para vivir en Lima. Entonces, esa consideración se va a tener en cuenta para que sea descentralizado y no solamente se beneficie a estudiantes de la capital. Lo que hemos hecho nosotros es aprobar una resolución legislativa del Congreso, ¿no? Cuando el Congreso aprueba normas sobre su reglamento, no son leyes, sino son resoluciones legislativas. Pero al igual que las leyes, no podemos entrar en detalle, ¿no? Las leyes nosotros las damos en el Congreso y luego las reglamenta el Ejecutivo. Desde ese punto de vista se ha aprobado este tema, que es una resolución legislativa, y el lado ejecutivo, por así decir, del Congreso es la mesa directiva. Lo que hemos hecho, para evitar que la mesa directiva pues ponga cualquier tema, es hacer una serie de consideraciones, entre las cuales hemos puesto la meritocracia, y se entiende que la meritocracia debería ser a nivel nacional. Si es a nivel nacional, pues habría que considerar una remuneración diferente, pero ese detalle, que es el detalle de reglamentación, no lo hemos puesto en la norma. En observación, ¿no? Aún. Y su mensaje final para los universitarios, que estamos seguros lo escuchan también en estos momentos a nivel nacional, congresista Guerra García, ¿cuál sería? Bueno, muchas veces en las universidades se abre el curso de Derecho Parlamentario, pero después se cierra porque nadie se matricula. Hay oportunidades en una institución que además merece ir mejorando, como ustedes lo han señalado y como ustedes de forma permanente y correcta lo hacen desde la prensa. Criticar al Congreso. Mejoremos el Congreso, y creo que se puede mejorar de alguien que puede comenzar desde trabajar en una cosa muy sencilla. Y por lo tanto, muy chiquito, ¿consideran entonces que tendrían una postulación bastante amplia o no? No entendí la pregunta. ¿Consideran que habría muchos universitarios interesados en hacer sus prácticas en el Congreso de la República? Ojalá que estén interesados en hacer prácticas, repito, como mucha gente que empezó. Estuve, por ejemplo, con el señor José Eliche, que él empezó como practicante, contribuyó al reglamento, después fue secretario técnico y terminó siendo oficial mayor y luego ministro de Estado. Y esa es una carrera sumamente interesante. Muy bien. Estaremos atentos entonces a la reglamentación y finalmente que se pueda acceder a este programa. Muchas gracias, congresista Guerra García. Buenas tardes. Congresista Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, ha estado con nosotros hablando de este camino de que los estudiantes universitarios puedan realizar prácticas preprofesionales en el Congreso de la República. Volvemos en breve con más aquí en La Rotativa del Aire por RPP, la voz de todo el Perú.